Molt estimat Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana. Presidente de la Fundación ENNOR, señor Pedro Coca, directora de la Fundación ENNOR, queridísima Adela, il·lustríssim secretari autonòmic de Turisme, il·lustríssim secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, il·lustríssima secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum, senyora Ampar Martínez, membres de l'excel·lentíssim Ajuntament de València, representants d'institucions locals y autonómicas, representantes de empresas, asociaciones profesionales y empresariales, medios de comunicación, instituciones académicas, patronos y miembros de la Fundación ENNOR, estimado Jesús, Connie, que también estabas por aquí, amigos y amigas. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos y bienvenidas al Jardí Botànic de la Universidad de Valencia, uno de los recintos emblemáticos de nuestra universidad, un jardín abierto a la ciudadanía, perfecto para refugiarse en pleno centro de la urbe y cuyo origen se remonta al siglo XVI. Un lugar en el que es posible disfrutar del silencio, de la calma y que cuenta con un legado histórico en forma de plantas vivas que han sido objeto de cultivo ininterrumpido durante más de 200 años. Y un lugar abierto también al debate, un lugar abierto a la reflexión, a la exposición de ideas, siempre abierto y disponible para encuentros que giran en torno a la situación y a la evolución de nuestras sociedades, que debaten sobre los valores que sostienen cualquier sistema democrático. Encuentros, por supuesto, como los que organiza la Fundación ENNOR, institución ya consolidada dentro del panorama cultural, empresarial y político de la Comunitat Valenciana. Hoy clausuramos ya el 32 seminario de la Fundación, un conjunto de encuentros que una vez al mes han promovido la reflexión sosegada y el debate constructivo sobre distintos temas relacionados en particular con el humanismo y la incorporación de sus valores al ámbito empresarial. Pero la promoción que la Fundación ENNOR y sus responsables, querida Adela, querido Jesús, estimado Pedro Coca, digo la promoción que hacen de los derechos humanos, de la democracia y en general de la ética en todos los aspectos de la vida y las relaciones humanas va más allá. Porque la actividad de la Fundación se ejerce cada día y se ejerce en defensa de unos principios y valores que caracterizan esta etapa democrática, la etapa más larga y avanzada de nuestra historia, pero no exenta de amenazas. Es una frase atribuida a mi querida Adela Cortina, de la que se ha hecho eco en numerosas ocasiones nuestro presidente de la Generalitat, aquella que dice que la democracia no es irreversible. Los principios de los que hace gala la Fundación ENNOR, como los derechos humanos, la protección de los débiles y los imperativos éticos que nos caracterizan, deben ser protegidos y deben ser protegidos especialmente en tiempos de zozobra. Esos principios constituyen una verdadera brújula, una guía para saber hacia dónde debemos transitar, un manual que nos permite seguir avanzando como sociedades justas, promotoras de la tolerancia y de la equidad, defensora de los más débiles. Por tanto, me limito para daros la bienvenida a daros la enhorabuena, una vez más, por representar valores tan importantes y valores tan positivos, por ayudar a proteger ideas que en ocasiones damos por descontadas, pero que requieren mucho trabajo y requieren que las cuidemos. Y os doy la enhorabuena por congregar mes tras mes voces tan relevantes como la de Javier Gomá, filósofo preocupado, entre muchas otras cosas, de realizar análisis atemporales sobre cuestiones morales y de acercar la filosofía y sus conceptos, a veces abstrusos, a toda la sociedad. Y también por concitar a personalidades y autoridades como las hoy presentes,
muy especialmente la de nuestro querido presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que siempre ha mostrado un apoyo firme a todas estas iniciativas y ha practicado estos valores. Por tanto, enhorabuena, disfrutad de las intervenciones y muchísimas gracias a todos los que lo hacéis posible. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, querida rectora, por tus palabras, por hacernos una vez más de anfitriona en este acto de clausura. A continuación, tiene la palabra el molt honorable presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Muy buena vesprada, buenas tardes. Presidente de la Fundación ENNOR, directora académica, estimada Adela, benvolguda rectora de la Universidad de Valencia, estimada Mavi Mestre, agentes económicos y sociales, empresarios, académicas, académicos. Muy buenas tardes y muchas gracias, Pedro, por invitarme a estar aquí una vez más. Y quiero empezar dándoos las gracias. Quiero transmitiros un agradecimiento profundo desde el corazón por la complicidad que hemos mantenido durante estos años basada en la vigencia esencial de los valores nacidos de la Ilustración. Esos valores esenciales: razón, ciencia, humanismo. Gracias a la Fundación ENNOR por su inspiración, a los patronos que participáis desde hace más de 3 décadas, por vuestra generosidad, y a Adela, ahora y siempre, por tu compromiso, por tu lealtad a la sociedad valenciana, que prestigia a toda nuestra comunidad. En tiempos muy difíciles para nuestra reputación ética, ENNOR fue un faro que iluminaba el camino correcto. No hay atajos a la prosperidad. Y ENNOR lo hizo sin dudas ni vacilaciones, siempre indicando la ruta contra los arrecifes del egoísmo despiadado con cuentas de resultados cortoplacistas. ENNOR ha sido una brújula para la remontada reputacional que entre todos hemos culminado. Hoy, así lo creo, nuestra sociedad es mejor. El tránsito del cambio de paradigma ha generado la rentabilidad social, cívica y económica que el motor ético produce. Si conseguimos solidificar estos materiales, afrontaremos mejor estos grandes desafíos que el mundo y nuestra comunidad tiene en estos momentos. Estoy seguro que ENNOR y todo lo que significa será un dique para frenar el retroceso ético. Amigas y amigos, hace unos meses tuve el honor de escuchar en Denia, en el Festival de les Humanitats, a Theodor Kalifatides. Kalifatides es un escritor que vivió en primera persona los mayores dramas del siglo XX: el nazismo, el exilio, la intolerancia. Su conferencia y después la lectura de sus obras me ha conmovido profundamente. En su conferencia empezaba diciendo: vivimos tiempos difíciles, no es la primera vez. La humanidad ha experimentado muchos tiempos difíciles, pero ha sobrevivido hasta ahora porque siempre ha habido gente haciendo lo que pensaban que era su deber. Resulta inspirador y también evocador en este foro el deber frente al interés. Vivimos un tiempo marcado por esa disyuntiva, la que plantean incluso ahora, en términos sociopolíticos, la herencia de Berlusconi, una manera de hacer política que ha importado las peores maneras de hacer empresa, lo que yo creo que es una estafa democrática. La disyuntiva que plantea también el individualismo, la ruptura de todo sentido comunitario por un ideal de una supuesta libertad que en realidad es un sálvese quien pueda. La disyuntiva que plantea la polarización y el algoritmo, una narrativa divisiva basada en demoler y no en construir,
como vemos en la conversación pública estos días. Hemos conseguido avances, muchos avances, aún insuficientes, pero avances que creo sinceramente no debemos retroceder, en la igualdad entre mujeres y hombres, entre los derechos laborales, en la conciencia ambiental, en la justicia social. Me gustaría pensar que la Comunitat Valenciana ha alcanzado un consenso ético en torno a valores que fortalecen el espacio común. Y a ellos me gustaría referirme brevemente, en concreto a tres valores. El primero es el respeto. Rentabilidad o dignidad, como reza este seminario. Es un dilema que, a mi parecer, no deberíamos aceptar. Max Aub decía que vivir es escoger, pero aquí ya no se trata de escoger. Hemos superado la idea errónea de que a mayor justicia social, menor crecimiento económico. Ahora se trata de ayudar a crecer más y, sobre todo, a crecer mejor, para poder redistribuir más y también redistribuir mejor. Esa idea ya está en el ADN de la empresa, de muchas de las empresas que estáis hoy aquí, y también me gustaría que estuviera impregnado en el conjunto de la sociedad y, por supuesto, en la política. Cuando se pactan reformas que dignifican las condiciones laborales, se camina en esa dirección, o cuando se exhibe el pago de impuestos como un ejercicio de civilidad, o cuando se avanza en un escudo social que nos ha permitido reducir la desigualdad y frenar la pobreza en un contexto adverso, estamos, a mi parecer, en ese ADN que nos debe identificar. Otro valor que permea en la sociedad valenciana es el diálogo. Diálogo entre empresarios y trabajadores. Diálogo como el que han mostrado los agentes sociales valencianos en un clima de entendimiento inédito. Diálogo también entre el sector público y el sector privado para orientar nuestra economía a la innovación o a la reindustrialización sostenible, porque la economía, como recuerda Machucato, es una creación conjunta de valor. Y diálogo, por último, entre las fuerzas políticas de convicciones democráticas, acordando, como aquí lo hicimos en la pandemia, reforzando el valor institucional, que es el valor clave para que un país progrese. Y hay un tercer valor al que quiero referirme, que es la lealtad. En plena pandemia, el director del Foro de Davos hacía una reflexión reveladora. Dijo: estamos pasando del capitalismo de los accionistas al capitalismo de todas las partes. Importan los beneficios, por supuesto, pero también la cohesión de la comunidad donde operan las empresas, también la responsabilidad social y ambiental. Estas dimensiones son un imperativo para una sociedad decente. Vuelvo siempre a Tony Judt. Si el malestar social avanza, se abre la puerta a los peores fantasmas de nuestra historia. O como el otro día, una noche de estas, cantaba Sabina aquí en Valencia: en tiempos oscuros siempre nacen falsos profetas. Por eso ha sido clave en la Comunitat Valenciana que en estos años haya habido consensos para alcanzar acuerdos globales frente a la pandemia, para impulsar iniciativas de respuesta a la inflación, como el bono de la cesta a la compra o el transporte gratuito, o tantas otras cosas. Aquí, sin duda, las empresas valencianas han estado a la altura ética de las circunstancias y por eso extiendo mi agradecimiento inicial a cada empresario, a cada empresaria que hoy estáis aquí, que habéis incorporado la responsabilidad social como un atributo imprescindible. Empezaba con esa frase de Califátides: siempre ha habido tiempos difíciles. Eso es cierto, pero también lo es, como lo recuerda Javier Gomá, y no puedo estar más de acuerdo con él, que a pesar de todo vivimos el mejor momento de nuestra historia. El mejor momento en prosperidad y añadiría también en valores. Síntoma de ello es el desaliento que a veces nos provoca aquello que vemos con desazón. Como explica el filósofo, solo si en la conciencia vive el ideal de ejemplaridad puede sentir escándalo. Y estos días algunas conciencias sentimos el escándalo. Nos apena el escándalo, nos indigna el escándalo. Y sin embargo, tenemos la obligación de defender todo aquello que mejora la sociedad. Si yo pudiera llevarme algo de estos años de los encuentros con el NOR, sería precisamente eso: una sociedad cada vez más concienciada, una sociedad cada vez menos indiferente, una sociedad cada vez más convencida, como dice Adela, de que la ética sale rentable.
porque la ética es el capital más rentable. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por estar un año más aquí con nosotros y por tus palabras con las que no podemos estar más de acuerdo desde la Fundación ETNOR. Y pasamos ya a que Adela presente a nuestro conferenciante de hoy, a Javier Gomá. Adela y Javier, por favor, si queréis ocupar vuestros sitios para que Adela proceda a presentarte. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes y muchísimas gracias por haber preferido estar aquí esta tarde con nosotros. Tenéis muchas más opciones muy interesantes y, sin embargo, habéis llegado a la conclusión de que queríais venir una vez más a acompañar a ETNOR. Efectivamente, como han dicho tanto la rectora como el presidente, ETNOR es un trabajo conjunto, es una tarea cooperativa. Todo lo importante en este mundo es cooperativo y es un trabajo conjunto. Y yo os agradezco enormemente que estéis aquí y que muchos de vosotros, pero no todos, que debíais de venir más, habéis venido a lo largo del año. Y entonces ya sabéis que vamos a seguir y podéis seguir viniendo el año que viene, porque efectivamente de aquí sacamos muchas reflexiones que nos ayudan mucho para vivir. Muchísimas gracias por estar aquí y para acabar este seminario de este año. Muchas gracias a la rectora, que se me ha marchado, pero da exactamente igual, porque efectivamente le quiero dar las gracias porque es siempre nuestra anfitriona en este maravilloso marco del botánico, y no solo es nuestra anfitriona, sino que siempre nos acompaña también con su palabra y su obra, lo cual es bastante más de agradecer, incluso que sea la anfitriona. Y muchas gracias al querido presidente Puig, porque efectivamente también nos ha venido acompañando todos estos años, día tras día, creo que con la convicción de que esto valía la pena para la Comunidad Valenciana, porque todo lo que tenga que ver con una ética que lleva, ahora se dice, a la sostenibilidad, podemos decir sostenibilidad, podemos decir lo que queráis, pero efectivamente creemos que la ética vale la pena para que los pueblos funcionen. Y agradezco que haya venido todos estos años con nosotros y que siga viniendo para siempre, vaya. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente, por estar aquí. Muchísimas gracias, rectora. Muchísimas gracias a todos. Y a mí lo que me cabe en realidad es presentar nada menos que a mi querido y admirado amigo Javier Gomá, lo cual efectivamente pues es un privilegio, como todo el mundo puede pensar y se puede dar cuenta. La pregunta que es obvia es: ¿y por qué está aquí Javier Gomá? ¿Qué es lo que hace este señor aquí? ¿Por qué lo hemos traído desde Madrid? Bueno, pues lo hemos traído desde Madrid por algo que es absolutamente obvio. El seminario de este año llevaba un rótulo que, por cierto, pensó nuestro presidente un buen día, después de escuchar a Jesús Conillo en una charla. Me dijo: Jesús Conillo nos ha brindado el rótulo de este seminario de este año. Y yo le dije: ¿cuál? Y me dijo: valores humanistas para la empresa del siglo XXI. Maravilloso, ya tenemos el rótulo, eso es fundamental. Entonces se puso el rótulo en marcha, y cuando se va a hablar de valores humanistas, y uno empieza a pensar qué personas hay en nuestro entorno que puedan hablar de valores humanistas, inmediatamente se le ocurre a Javier Gomá, porque es un humanista de cuerpo entero, como todos los presentes saben, y viene demostrando hace mucho tiempo. Y además lo hace desde muy distintos ámbitos, porque tiene una capacidad extraordinaria para sumergirse en distintos papeles. Y bueno, yo empezaré por una cosa muy vulgar. Bueno, no es muy vulgar, o sea, se me va a enfadar. Nació en Bilbao, y como todo el mundo sabe, pues si alguien te pregunta que de dónde es, o sea, no le preguntes a nadie nunca que de dónde es, porque si es de Bilbao ya te lo dirá, y si no lo es, ¿para qué le vas a hacer pasar esa vergüenza? Entonces, efectivamente, nació en Bilbao. Y además de eso, pues es licenciado en Filosofía Clásica y Derecho y doctor en Filosofía. Es letrado del Consejo de Estado, esto me parece más sorprendente. Es letrado del Consejo de Estado con el número 1 de su promoción. Cursó la carrera de Derecho y la oposición en 3 años. Pero esta no es su mayor proeza.
Estas no son sus mayores proezas. Las mayores proezas es precisamente cómo ha ido defendiendo los valores humanistas a lo largo de su trabajo, a lo largo de su obra, en distintos registros. Registros que serían fundamentalmente la publicación de excelentes ensayos. Mencionaré alguno, aunque todos los presentes conocen, yo creo que los ensayos de Javier Gomá. Por otra parte, en obras de teatro, que es menester ser osado. Porque una cosa es escribir un libro que lo vendes o no lo vendes, y otra cosa es una obra de teatro que te la representan o no te la representan. Y entonces hay que ir buscando quién te la quiere representar, con qué compañía, y ha de ser una obra muy buena para que alguien se anime, porque si no se queda con la sala vacía y eso es mal asunto. Malo es no vender un libro, pero no vender una entrada me parece que es todavía peor. Bueno, pues también en ese mundo ha estado presente Javier Gomá, y después, por supuesto, ha ejercido esa maravillosa responsabilidad del intelectual de estar en el mundo, en la esfera pública, en la esfera de la razón pública, en las publicaciones, en la prensa, por supuesto, en medios de comunicación, etcétera. Esa responsabilidad que me parece tan importante, Javier la ha ejercido también, siempre defendiendo esos valores que nos interesaban a nosotros, que son efectivamente los valores humanistas, esos valores de la Ilustración que vienen de una tradición europea larga, que es incluso una tradición judía y es también una tradición cristiana, y que van recalando en ese mundo que tenemos, que es el mundo, como se ha comentado, de la igualdad, de la solidaridad, del diálogo activo, etcétera, que lo tenemos en este momento presente. Bueno, pues esto lo ha ido diseñando Javier en distintos trabajos suyos, y yo voy a mencionar únicamente los que me parece que son más relevantes. Yo creo que el más conocido por todos nosotros es la tetralogía de la ejemplaridad. Se necesita un gran valor para acometer la tarea de escribir una tetralogía. Y en estos tiempos que corren, en que es tan difícil vender un cepillo de dientes, vender una tetralogía tiene su aquel. La tetralogía tiene y el presidente ha mencionado algo de eso en su discurso. El gran tema es efectivamente la ejemplaridad. Necesitamos personas ejemplares como el aire que respiramos. Necesitamos personas ejemplares clarísimamente, instituciones ejemplares, empresas ejemplares, universidades ejemplares. Necesitamos la ejemplaridad porque si no, no sabemos a dónde tenemos que mirarnos. La tetralogía de la ejemplaridad obviamente tiene 4 volúmenes, 4 textos, y el primero de ellos fue imitación y experiencia, esa es la raíz, y consiguió el premio de ensayo con ese texto. El siguiente sería Aquiles en el gineceo, un libro que es precioso y que tiene un título verdaderamente enigmático, entonces les aconsejo leerlo para que descubran de qué va el asunto. Y el siguiente sería ejemplaridad pública. La ejemplaridad en el ámbito público es verdaderamente fundamental. Y la cuarta, necesario pero imposible, que a mí me gusta especialmente porque apunta no solo a la ejemplaridad, sino a algo que aquí hemos comentado muchísimas veces, es la posibilidad de la esperanza. La esperanza es una virtud que merece la pena cultivar y que merece la pena abrirse. El segundo gran trabajo que yo querría mencionar, y no voy a mencionar demasiados porque yo sé que la gente, si oye muchos libros, no se compra ninguno. Entonces hay que decir unos pocos para que la gente se concentre en que vamos a lo que vamos, ¿no? Sería La filosofía mundana, que son microensayos aparecidos en la prensa, y también La imagen de tu vida, y por supuesto Dignidad, que es un libro que supongo que va a tener que ver bastante con lo que nos va a contar hoy Javier. Por último, evidentemente las obras de teatro se las pueden ver como buenamente puedan, pero yo ya no voy a entrar y él nos lo contará. Y una característica que todo el mundo conoce es que además es un gestor cultural de primera magnitud, porque nada menos que es director de la Fundación Juan March desde 2003. Y yo creo que todos los presentes conocen la Fundación Juan March, las conferencias que transmiten, la música, etcétera, es perfectamente conocida. Y ha hecho todas estas maravillas que he dicho y muchas más, siendo a la vez el director de la Fundación Juan March. Es una persona admirable que ha intentado
plasmar el humanismo a través de toda su obra y de esos valores humanistas que a nosotros nos interesan y nos importan tanto, y por eso me alegra enormemente que clausure este seminario nuestro de este año con un título tan bonito como Rentabilidad o Dignidad, ¿en qué valores educar a profesionales y ciudadanos? Estamos expectantes, Javier, no nos defraudes, seguro que no. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes a todos. Presidente, muchas gracias por tus palabras hermosas y sensibles. Presidente de la Fundación, rectora in effigie, porque creo que me dices que se ha ausentado, Adela, Jesús, autoridades académicas, empresarios, todos los amigos que os habéis reunido esta tarde. Una palabra de gratitud breve, pero muy intensa, Adela, por invitarme a pasar esta tarde con vosotros. 32 ediciones impresiona mucho. Este auditorio y la gente que lo compone también impresiona. Y invitarme a formar parte, aunque sea de esta manera menor, en algo tan importante, es algo que me complace mucho. Gracias también por tus palabras. Por supuesto, te imaginas que por mí hubieras seguido hablando y hablando, porque no solamente hablas muy bien, sino que dices palabras muy hermosas, que son muy gratificantes de escuchar. Es un placer volver a Valencia, vengo periódicamente. Antes venía incluso más porque mi padre nació en esta ciudad. Y también mi abuelo y mi tío, ya todos ellos fallecidos, pero viven mis primas, y es una ciudad de un sol extraordinario, de una belleza, de una vitalidad. Y he podido ser testigo de cómo a lo largo de los años ha ido ganando en lo que podríamos llamar diseño. Es una ciudad con más diseño, con más estilo, con más elegancia. Íbamos de pequeños a la playa, y con ese motivo pues asistía con alguna frecuencia a actos o actividades, o venía aquí a la ciudad. Por tanto, es una ciudad que está muy cerca de mi corazón. Y no hay que ser particularmente sensible para estar enamorado de esta ciudad, creo yo, pero yo lo estoy, y tengo una especie como de presunción favorable a todo lo que ocurre por esta zona. Me gusta decir, no me voy a extender mucho, pero me gusta decir que no les demos los conferenciantes a acostumbrarnos a lo que pasa cuando la gente se reúne para oír a un orador. Porque yo, aunque por mis actividades y doy muchas conferencias, siempre me digo que no es normal lo que pasa en una conferencia. De que un grupo de personas, Adela lo ha comentado, que pueden estar jugando al billar, o pueden ir al cine, o pueden estar tomando una cerveza, decidan reunirse y escuchar en silencio a un ponente, es lo que yo me digo a mí mismo: no te acostumbres, Javier, a lo que está ocurriendo. Y cuando además meditas durante unos segundos la razón filosófica de lo que aquí ocurre, entonces la admiración es mayor. ¿Por qué? Porque en uno de estos diálogos, microensayos que Adela ha citado, que está en Filosofía Mundana y que se titula Prestar atención, hay razón, ¿no?, que los hombres y las mujeres somos seres atencionales. Estamos donde está puesta nuestra atención. Y un niño lo sabe, uno lleva a sus hijos al parque y uno dice, bueno, pues voy a aprovechar que el hijo está en el columpio para leer el periódico. Y cuando vas a leer el periódico es cuando te dice, papá, mira, porque él sabe que su padre está donde está la atención. Y cuando un hombre o una mujer es especialmente amable, entonces solemos designar a esa persona como una persona atenta. Y Ortega y Gasset, cuando en su libro sobre el amor trata de describir este sentimiento, dice que es sobre todo una anomalía de la atención. El enamoramiento es una anomalía de la atención, es una atención excesiva, desproporcionada, que aplicamos a alguna persona.
Entonces, deducimos de ello que los hombres y las mujeres somos seres atencionales y la atención es sagrada. En consecuencia, donde uno está es donde pone la atención, no donde está físicamente, sino donde su atención está puesta. Y en ese ensayo, que como os decía, se titulaba Prestar atención, le sacaba punta a la expresión española de que la atención se presta. La atención, en otros idiomas, la atención se regala o se paga. Pero en español no, en español se dice que la atención se presta. Entonces, en un auditorio de personas distinguidas, como las que hoy están aquí, tienen la posibilidad de, con su atención, estar distraídos con 1000 motivos, deciden venir aquí y poner su sagrada atención en un orador. Y entonces el orador puede tener dos actitudes. La primera actitud es la del sentimiento de poder, que busca con esa situación de predominio algo así como una sumisión de la audiencia. Incluso a veces, yo como director de la Fundación, que ha dicho Adela, he asistido a muchísimas conferencias, y yo diría que por lo menos en el ámbito latino hay muchos oradores que yo creo que tienen un sentimiento sádico. Os vais a enterar de lo que estáis haciendo. Estáis en una jaula y ahora os voy a colocar un ladrillo. Hay un sentimiento como de poder, busca la obediencia y la sumisión del auditorio. Y hay otra actitud, creo yo, y es la actitud no de poder, sino de gratitud. ¿Por qué de gratitud? Porque si le sacamos, le extraemos una lección a la expresión prestar atención, entonces el auditorio, cuando escucha a un orador, está prestando lo más sagrado que tiene. Y cuando el orador percibe que una audiencia le está prestando lo más sagrado que tiene, experimenta el apremio de devolver a la audiencia el préstamo con intereses. ¿Y qué intereses? Los intereses del conocimiento, de la amenidad, de la belleza, de la información, del buen gusto, del aprendizaje. Entonces, todo mi esfuerzo, a partir de ahora, va a ser, sé que inútilmente, pero por lo menos parcialmente pagar la deuda. Normalmente yo doy conferencias sin papeles, porque mis propias ideas me las conozco bien, me hago un esquema, me aplico, me hago un esquema de acuerdo con el tema que nos convoca y hablo sobre él. Pero en esta ocasión me parecía que, dada la solemnidad del asunto y la calidad, la naturaleza de las ideas que voy a contar, me parecía que era más seguro si lo escribía y lo leía, aun cuando pueda hacer de vez en cuando alguna digresión, dejando el momento de la viveza y de la espontaneidad para el apartado de preguntas y de coloquio que viene después. He dividido mi intervención en 4 partes. La primera empieza así. Compárese un bebé recién nacido y esa misma criatura 30 años después. ¿Qué ha cambiado entre esos 2 momentos de la vida de la misma persona? Ha cambiado, por supuesto, la morfología externa, el tamaño, el peso, la madurez orgánica, que sigue más o menos el desarrollo normal de las especies animales. Donde la especie humana se separa de la animal, iniciándose desde entonces la historia, es en el interior de esa persona. Allí ha nacido la conciencia y con ella el pensamiento, el lenguaje y la moralidad. En una palabra, la cultura. Al principio, un neonato tierno, desnudo y ciego, como una cría de animal. Al final, un adulto hecho y derecho, poseedor de una sólida posición en el mundo. La cultura, causa de la transformación simbólica interior, despliega una doble influencia sobre el ser humano.
De un lado, la cultura lo desvía de su evolución natural y, como dice la antropología filosófica, hace de él, del ser humano, un animal biológicamente deficitario y excéntrico. Comparada con otros animales, la naturaleza deja al hombre y a la mujer en un estado semi-embrionario, no especializado y carencial. Sin pelaje, sin apenas órganos de defensa y ataque, dotado de instintos muy débiles e inseguros. Y entre aquellos elementos que aumentan su sensación de desvalimiento, la consciencia sobre su propia condición mortal. Pregunto, ¿de qué manera contribuye a los fines de la vida que el hombre, a diferencia del resto de los seres vivos, conozca que va a morir? ¿De qué manera? La angustia que ese conocimiento produce no tiene, en apariencia, ninguna finalidad evolutiva. De un lado, decía, de otro. La especie estructuralmente desviada e inadaptada a causa de la cultura, la especie humana, ha conseguido al final adaptarse mejor que ninguna otra especie gracias precisamente a la cultura, con la cual reforma la naturaleza y se fabrica un nuevo orden artificial, compensatorio de las deficiencias de su equipamiento biológico y más acomodado a sus necesidades existenciales. Empleando el pensamiento simbólico y la técnica para su acción planificada, se ha emancipado de las exigencias adaptativas de las diferentes regiones y lugares del planeta y ha conseguido instalarse en todos sus hemisferios, por hostiles que sean, tierra y mar, polos árticos y desiertos, llanuras y montañas. Ha domesticado y puesto a su servicio a todas las demás especies animales. Ha explotado las riquezas de todos los rincones de la tierra y ha urbanizado la tierra, de uno a otro confín. Por último, se ha organizado en comunidades estables que, sin negar la primera naturaleza a la que nos referíamos antes, constituyen para la humanidad una segunda naturaleza. Volvamos por un momento a la cuna del niño, a la que me refería al principio. ¿En qué consiste exactamente el efecto que el niño recibirá de la cultura? Un efecto que lo extinguirá de la naturaleza compartida con los animales y lo dotará de una segunda naturaleza exclusivamente suya. ¿En qué consiste? Responder a esta pregunta equivale a definir los fines de la educación, aquel sello que, al educar a las nuevas generaciones, imprimimos en su conciencia. Pues bien, el fin de la educación es doble. Dicho figuradamente, suministrar al niño un manto en el que envolver su desnudez y un mapa con el que orientarse por los laberintos del mundo. Esto dicho figuradamente. Dicho literalmente, enseñarle a ser útil a la sociedad y despertarle un sentimiento, que ahora describiré. Y dicho ya en breve, formar profesionales y formar ciudadanos. La exposición que sigue se estructura siguiendo justamente estos dos apartados. Por un lado los profesionales y por otro lado los ciudadanos. El Génesis, libro con el que se abre la Biblia, dibuja una situación antropológica donde una mujer y un hombre, antes de desobedecer el mandato divino, vivían en un paraíso que les proporcionaba espontáneamente lo necesario para subsistir sin molestarse en conseguirlo. Quizá el relato bíblico esté idealizando la existencia de un grupo de recolectores a los que les bastaba con alargar la mano y tomar el fruto del árbol para sustentarse hasta saciarse. Parece que estaba ampliamente extendido el recuerdo de una vida feliz, situada en el pasado prehistórico, una vida muelle, una vida que en rigor merece llamarse regalada, por cuanto en aquel idilio a los hombres se les regalaba la vida. El mundo real, al menos ahora, no es así. En nuestra experiencia común, la vida no es un regalo, la vida no se regala, sino que hay que ganársela.
por medio del trabajo, porque sin trabajar cae uno en la indigencia y, en último término, en la muerte. Durante 2 decenios, más o menos, el niño disfruta de una ociosidad subvencionada por los padres, subvencionada por el Estado, a condición de que buena parte de ese tiempo disponible lo dedique a adquirir unos conocimientos que le preparen para cuando esta subvención estatal o parental termine. Los padres cuidan de sus hijos mientras son menores de edad, pero solo para que estos se emancipen algún día de esta dependencia. En su tercera década de vida, el joven afronta el trance de la doble especialización. Especialización del corazón, elegir una persona con la que fundar una casa, y especialización del oficio, elegir una profesión con la que ganarse la vida. Con frecuencia, ambas especializaciones están entrelazadas. Los jóvenes se eligen por mutua preferencia, por amor, y acuerdan fundar en común una casa, y como para sostenerla se necesitan rentas, eligen una profesión con que emplearse en el mercado para ganarlas. Con esta doble elección, el joven progresa de la ociosidad subvencionada, infantil, a la productividad general del adulto, la producción, trabajo, y la reproducción, los hijos. Pues, como dijo Plotino, Eneadas 5, para explicar las emanaciones o procesiones del uno, la inteligencia y el alma, las 3 hipóstasis, que así le llamó, como dijo Plotino, una frase que a mí me gusta especialmente: todas las cosas, cuando ya son perfectas, engendran. Dejemos ahora a un lado la especialización del corazón, que no forma parte del tema que nos ha convocado, y fijémonos en la del oficio. ¿En qué consiste ejercer un oficio? ¿En qué consiste? Quien practica un oficio se aliena a sí mismo para producir una obra que interesa no al trabajador, sino a un otro señor de la obra que le paga por ella. Por naturaleza, pues, en la obra se lleva a cabo una expropiación del interés particular de su creador, quien, al perder la obra, se socializa. Por supuesto, el trabajador, ante el sistema de oficios, siempre puede escoger uno que le guste, particular, y cuyo ejercicio se avenga a sus capacidades naturales. Pero el placer del trabajador es indiferente a la esencia de la obra, cuyo fin se perfecciona prescindiendo de sus sentimientos. Del profesional competente se espera solo una obra bien hecha y susceptible de precio. El mundo, por tanto, nos obliga a alienarnos, esto es, a perder parcialmente la vida, pero solo para ganarla. Los hombres y las mujeres, lo decía al principio, los hombres y las mujeres somos tiempo. Y por perder una parte de él en satisfacer las demandas del otro, ganamos paradójicamente más tiempo, gracias a las rentas con que nos pagan el sacrificio. Este intercambio entre los hombres es tan antiguo y tan esencial a la constitución de la sociedad humana que ya figura en el primer testimonio de la literatura occidental, las epopeyas de Homero, quien en la Odisea, capítulo 17, se refiere en términos muy lisonjeros a los profesionales, a los que designa con la palabra demiurgoi. Dice así, los versos de Homero. Porque di, ¿quién iría a parte alguna a buscar a nadie, como no sea a los que ejercen una profesión al servicio de todos? Un adivino, un médico, un arquitecto de viviendas o un divino aedo que nos deleita cantando. Estos son los mortales a los que se busca hasta el fin de la tierra. Los versos homéricos contienen un auténtico elogio a los profesionales. Uno iría hasta el fin de la tierra, dice Homero, para encontrar a un profesional al servicio de todos. Esta alta apreciación del oficio se confirma con Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, legislador y poeta, quien los describe, los oficios, como un afán de cada uno. Y no duda en incluir
en una de sus más célebres composiciones, la llamada Elegía a las Musas, el primer catálogo de oficios de la historia, entre los cuales menciona los de comerciante, agricultor, artesano, poeta, adivino y médico. Por tanto, desde que conservamos testimonio literario, la sociedad ha reconocido la función que siempre ha cumplido y sigue cumpliendo hoy el oficio: satisfacer una necesidad social, y al hacerlo, el profesional que lo desempeña se gana la vida. Teniendo en cuenta este universal reconocimiento de su importancia, a nadie le sorprenderá que el programa educativo de las sociedades, tanto las antiguas como las modernas, contenga asignaturas destinadas a que el joven llegue a ser un día un buen profesional. Ahora bien, contar con buenos profesionales, siendo mucho, no lo es todo. Y no es que en nuestro país, España, andemos sobrados de ellos. España ha tenido históricamente una relación problemática con esa figura, la de los profesionales, y su parcial ausencia a lo largo de los siglos retrasó durante mucho tiempo y hasta época reciente su mayoría de edad como país moderno. Con todo, se insiste, la profesionalidad no es lo más importante, porque antes que ser profesionales, con una anterioridad, no solo en el orden del tiempo, sino también en el del discurso, antes que profesionales está el ser ciudadanos. Y entre las muchas definiciones posibles de ciudadano, mi preferida es aquella que dice que es ciudadano quien ha despertado al sentimiento de su propia dignidad. La antigüedad atribuyó al individuo una cierta dignidad, pero solo como participación de la dignidad que realmente contaba, la dignidad originaria del cosmos o de Dios. A partir del siglo XVIII-XIX, primera modernidad, aliento elitista liberal, trasladó la dignidad desde la totalidad suprapersonal del cosmos a la conciencia subjetiva. A partir de entonces, y con Kant, la dignidad es una distinción de todo sujeto en cuanto a agente moral. Pero la historia no termina aquí. Ha sido durante la segunda modernidad, con el auge de las democracias en el curso del siglo XX, cuando la dignidad, sin un solo filósofo que la teorizase, y como resultado de una creación colectiva del genio social, la dignidad experimentó una mutación que permitió al concepto alcanzar su actual plenitud. Dicha mutación consiste en la democratización de la antigua distinción aristocrática, reservada antes a quienes demostraban poseer moralidad, solo es digno quien es virtuoso, y su extensión a todos los miembros pertenecientes a la especie humana. Todos, por el solo hecho de esa pertenencia, la poseen, la dignidad, la poseen por igual y siempre. El proceso de generalización de la dignidad podría describirse como una aristocracia de masas. En efecto, ahora la dignidad se percibe como autofundada, no como antes, dependiente de otra instancia que le prestaba fundamento, Dios, razón, libertad, moralidad. Una dignidad plena desde el principio y no necesitada de perfeccionamiento ni expuesta a pérdida, agotamiento o desgaste. Una dignidad absoluta y no relativa a otros hombres o animales. Además, la dignidad es irrenunciable, imprescriptible, inviolable, es única, universal, anónima y abstracta, y en consecuencia es también cosmopolita, la misma por igual a todos los hombres y mujeres del planeta. La dignidad democrática, que es de la que estoy hablando, a diferencia de la elitista liberal, se recibe por nacimiento y otorga a su titular derechos sin mérito moral alguno por su parte, válidos incluso aunque desmienta esa dignidad de su ser con una odiosa indignidad de vida práctica. La dignidad es aquello que, siendo inmerecido, merece un respeto y coloca en cierto modo al titular
al titular de la dignidad en la posición de acreedor y al resto de la humanidad en la posición de deudor. ¿Deudor de qué?, preguntaréis. Deudor de un respeto que mencionaba el presidente. El despertar al sentimiento de la propia dignidad, que es, como ha sido definida antes, la condición de ciudadano, se resume al final en esto último: sentir el respeto universal que uno merece simplemente por ser portador de la mayor excelencia que existe en el mundo. Esta convicción fue enunciada con exactitud por Antonio Machado, por boca de Juan de Mairena, al decir lo siguiente: nadie es más que nadie. Y esto quiere decir que por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Una dignidad como la descrita, pese a que hoy nos parezca obvia, no es natural ni normal, como lo demuestra la circunstancia de que nadie la haya echado de menos a lo largo de los milenios anteriores y que en muchas regiones del planeta hoy sigue ignorándose. Hay que entenderla, por tanto, como lección de un costosísimo aprendizaje colectivo, una lección que no está escrita en un libro revelado ni en el libro de la naturaleza. Se trataría de una verdad moral que se ha impuesto últimamente a la mayoría por la propia evidencia de lo excelente. Ahora bien, una evidencia es conocida como tal solo por quien tiene un sentido educado para una percepción de esa clase, de donde se sigue que la causa de la dignidad de las personas pende, en último término, de la educación. El anterior programa educativo, que contenía asignaturas orientadas a que el joven llegase a ser algún día un buen profesional, debe complementarse, por consiguiente, con aquellas otras disciplinas que no enseñan como las primeras un oficio productivo en el mercado, sino que tienen por objetivo inculcarle el amor al respeto que se le debe a causa de la dignidad. He aquí la razón de ser de las llamadas humanidades. Humanidades que carecen de mira utilitaria, pero que suscitan en quien las cultiva un entusiasmo por la excelencia exclusiva de la condición humana. La literatura, el arte, la historia, la filosofía, nos familiarizan con las obras maestras de nuestra cultura, que al menos por su perfección formal dan testimonio de las cimas a las que es capaz de volar el espíritu humano. Y al contemplar esa grandeza, nos invitan a una vida de elevación, dignidad y belleza, indiferentes a su rentabilidad económica o social inmediata. Además del progreso tecnocientífico de los pueblos, está eso que Aristóteles llamó el progreso hacia uno mismo. La lección lenta y nunca del todo aprendida del autoconocimiento. Lo dice muy bien Fray Luis de Granada cuando escribe: a la ciencia de las cosas del cielo y de la tierra, anteponer el conocimiento de sí mismo. Además de conocer su propia dignidad, por la que es acreedor de universal respeto, el estudiante comprende en un segundo momento de la formación que los otros poseen idéntica cualidad a la suya y que, por tanto, son acreedores de la misma consideración, con la consecuencia de que quien antes era acreedor es ahora igualmente deudor. Las aulas de los institutos y colegios, además de impartir asignaturas teóricas, funcionan como escuelas de convivencia, en la que los pupilos aprenden a sentir no solo la dignidad propia, sino también la del otro, y a la vista de ese sentimiento recíproco se acostumbran a respetarse mutuamente. El deber nacido hacia el otro hace manifiestas las dos dimensiones del concepto de dignidad.
Por un lado, la dignidad es una cualidad que todo individuo tiene sin desgaste ni detrimento posible, por ser nota indestructible de la condición humana mientras viva. Nadie puede dejar de ser digno, nunca, en el sentido ontológico de la palabra, que es el que ha sido utilizado hasta ahora. Pero, por otro lado, pasando por un momento del ser al hacer, la acción que uno realiza, esa sí, puede ser respetuosa con la dignidad propia o ajena, o todo lo contrario. Puede constituir una falta del debido respeto. En este segundo sentido, pragmático, en lugar de ontológico, la dignidad se transforma en ideal ético y dirige a la conciencia de la gente la siguiente máxima: vive tu vida conforme a la excelencia de la que eres portador. Para finalizar, se ha de ver cómo juegan y combinan los dos elementos que hemos tomado en consideración por separado: la manta y el mapa, o dicho de otro modo, el profesional y el ciudadano. Para cubrir nuestra desnudez necesitamos ganar la vida por medio del negocio, nec otium, pero no menos necesitamos que a través de muchas horas de ocio humanístico, otium cum dignitate, ocio con dignidad, hallemos a la vida un valor que la haga digna de ser vivida. Profesional y ciudadano, negocio y ocio, oficio y dignidad, manta y mapa. Quien reúna los dos polos al mismo tiempo habrá completado plenamente su educación y ocupará por derecho propio su posición en el mundo. Ahora bien, esos dos polos están sometidos a una cierta tensión que nunca se integra del todo en una síntesis integradora. Uno de los lugares donde se da más visiblemente esa tensión es el mercado. El mercado es la más importante fuente de riqueza económica de un país y contribuye de forma decisiva a su bienestar y a la realización de las metas de la justicia social, porque solo puede distribuirse la riqueza que previamente se ha creado. Sin embargo, también el mercado está expuesto a un peligro relacionado con las leyes de la economía. La economía tiende, por ley, al lucro infinito. Y para lograr ese lucro, si no se opone una fuerte resistencia a ese dinamismo natural del dinero, instrumentaliza cuantos medios materiales y humanos encuentra a su paso. El ciudadano, cuando es víctima de esa mercantilización excesiva, en lugar de recibir el respeto que se le debe, es tratado como una cosa. Las leyes de la economía, si no se las educa, tienen un impacto de cosificación del ciudadano, al que, en nombre de la eficiencia, transfigura en una mercancía más de las muchas que acumula. Así funcionan las leyes del poder económico, que tienen un carácter impersonal. Pero la sociedad, también en el terreno de la economía, la componen personas capaces de oponerse a las inmunidades del poder, no en nombre de la eficacia, como decíamos antes, sino justamente de la dignidad. Se habla con razón de algunas instituciones públicas o de la prensa como contrapoderes, pero no hay contrapoder comparable al de una ciudadanía ilustrada que ha asimilado a fondo su doble educación. Conforme a su programa dual, empresarios, trabajadores y consumidores han de ser buenos profesionales, capaces de desarrollar un oficio de manera competente, pero también deben ser ciudadanos, llamados a civilizar las leyes del mercado y corregirlas para ponerlas al servicio de la dignidad, en estado permanente de lucha contra la cosificación. La racionalidad del mercado y la razón de ser de lo humano no siempre coinciden y surgen tensiones entre ellos, se decía antes. En caso de conflicto,
prevalece el ciudadano sobre el profesional, por lo mismo que la dignidad está siempre antes que el precio. No nos ocurra lo que escribió el poeta romano Juvenal en sus sátiras, que por amor a la vida perdamos lo que la hace digna de ser vivida. Y con esta frase inicio la devolución del préstamo, confiando haber remunerado, aunque sea un poco, el bien sagrado que he recibido durante unos minutos. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues tenemos espacio para unas pocas preguntas y entonces yo, si quisiera preguntar algo, levantaría ya la mano porque luego os enfadaréis porque no podéis preguntar. O sea que levantando manos. Allá. Mil gracias. Mil gracias por la presentación extraordinaria. Yo quiero irme un momento al oficio de la literatura. Estamos en un momento en donde los adjetivos son el común de las narrativas. El adjetivar todo y juzgar a todo el mundo en la prensa, en los telediarios, en todas las narrativas. Alguien decía que un adjetivo que no agrega, mata. ¿Cuál es el rol que ese oficio literario en la construcción de la ciudadanía tiene desde su perspectiva? ¿Cuál es la función de la literatura, por decirlo así? Bueno, la literatura puede ser simplemente un lugar donde se redactan cosas, pero la literatura creo que es más allá va más allá, trasciende el mero hecho de redactar. A veces yo me defino como un juntapalabras, un tipo que se dedica a juntar palabras, y lo menos que se puede esperar de un tipo que se dedica y dedica tiempo a juntar palabras es que lo haga más o menos bien. Y para mí, la filosofía, no sé si Adela o Jesús estarán de acuerdo, u otros profesionales de la filosofía tan competentes estarán de acuerdo. Para mí la filosofía es literatura, literatura conceptual, pero literatura. De hecho, he defendido muchas veces que uno de los grandes problemas que ha tenido la filosofía es el intentar parecerse a la ciencia. Cuando se parece a la ciencia, entonces deja hablar sobre el mundo, deja de hablar para todo el mundo y deja de hablar con un poco de mundo. Yo tengo un libro que se llama Filosofía mundana, en el que defiendo que la filosofía tiene que ser 3 veces mundana. Tiene que hablar del mundo, no de libros. Tiene que hablar para todo el mundo, no para especialistas. Y tiene que hablar con un poco de mundo, es decir, con gracia, con belleza, con elegancia, con estilo, con humor. Y la filosofía, si es literatura, como yo defiendo que lo es, tiene que ser resultado de una vocación literaria. Y una vocación literaria es una experiencia de amor, de enamoramiento. ¿En qué consiste ese enamoramiento? Tal como yo lo vivo. Es anticipar con la imaginación la belleza y la dignidad de una obra que te propones a escribir. Cuando terminé la tetralogía de la ejemplaridad, de la que hablaba antes Adela, 4 libros, que además no pude escribir antes, lo intenté pero sin éxito, y que, bueno, pues me representó mucho esfuerzo. Cuando terminé el último libro, Necesario pero imposible, me sentí la necesidad de incluir un corolario que se titula Raptado por las musas, ensayo sobre una vocación literaria. Y ahí hacía la siguiente pregunta, que para mí es una pregunta muy intrigante. Javier, ¿por qué has dedicado las mejores horas del día, los mejores días del año y los mejores años de tu vida a algo que nadie te ha pedido? Y la única respuesta que yo encontraba como explicativa de ese exceso que representa escribir un libro es la vocación.
Y la vocación tiene que ver con el vislumbrar, el anticipar una dignidad. Entonces, todo este rodeo para contestar un poco lo que ya había anticipado en mi ponencia, y es que la literatura es uno de esos instrumentos por los cuales su autor invita a su lector a una vida digna. Tú te coges la historia de la cultura y habrá muchas variaciones de temas, habrá muchos motivos, habrá muchos personajes, pero se podría decir que toda la historia de la cultura son notas a pie de página del principio de dignidad. Dignidad amenazada, dignidad en peligro, dignidad avasallada, dignidad como en las tragedias griegas, vencida pero no derrotada. Entonces, si en mi ponencia he dicho que por un lado tenemos que ser profesionales, que aprendemos un oficio con el que ganarnos la vida, pero que antes de profesionales somos ciudadanos que hemos despertado el sentimiento de la propia dignidad, ¿cómo despertamos y luego cultivamos ese sentimiento? Pues precisamente a través de las humanidades que producen ese progreso hacia uno mismo, ese autoconocimiento, esa exaltación de esa excelencia, de ese diamante del que somos portadores todos los hombres y mujeres por el hecho de serlo. Entonces, la rentabilidad, yo no tengo nada en contra del mercado, no tengo nada, todo lo contrario, no tengo nada en contra de la profesionalidad, todo lo contrario. Me parece que un país grande es un país de buenos profesionales y España ha tenido un problema histórico con el profesional, con el buen profesional. Éramos un país de caballeros, éramos un país de guerreros, de conquistadores, de terratenientes y de pícaros. Pero profesionales que tenían amor por la obra bien hecha, no es un país que hasta recientemente ha exaltado como merece la importancia de la profesión como país moderno. Un país compuesto por muchos y buenos profesionales es un gran país. Y con todo no es suficiente, porque antes de ser profesional está el ser ciudadano. ¿Y cómo tenemos conocimiento de eso? Pues aquellas disciplinas en la educación reglada que no solamente nos sirven para ejercer una profesión y ganarnos la vida, sino aquellos que no sirven para lo profesional, pero sirven para algo más, que es para recordarnos, recrearnos, alumbrar, enamorarnos de la dignidad de que somos portadores. Esa sería la finalidad de la literatura. ¿Más preguntas? Por allá y por acá. De paso te voy a decir, Javier, que con tu caracterización de la filosofía acabas de reducir a polvo a Hegel, a Heidegger. Que va. Tiene que ser gente que sea entretenida, que... Bueno. No, era una... Pero vamos, solamente digo que en mi concepto eso no sería así. Javier, muchas gracias. Hay un Quercus de unos 400 años aquí fuera, un Quercus, en el botánico, de unos 400 años, creo que esta noche florecerá. Has ayudado a una noche floreciente. La pregunta en cuestión es, ¿puede seguir aspirando a la dignidad una sociedad a la que se le está hurtando la atención en las redes, en las pantallas? Bueno, es que es importante distinguir entre dos clases de dignidad. También lo he mencionado un poco apresuradamente en mi exposición. Hay una dignidad ontológica y una dignidad pragmática. Entonces, en la dignidad ontológica ya pueden hacer las redes lo que te dé la gana, que es algo inherente a lo humano. Es como aquello que llaman un universal antropológico, donde te encuentras rasgos distintivamente humanos. Hoy te vas a encontrar con alguien poseedor de dignidad. Ya haya redes, no haya redes. Esto es así que, como antes lo decía de manera apresurada, un comportamiento indigno que desmienta la dignidad de origen, sin embargo no la quebranta. Hasta el peor de los hombres posee dignidad. Otra cosa es que luego, desde el punto de vista pragmático, uno desarrolle una vida acorde a la excelencia de la que es portador, ¿os acordáis de la máxima? O también que las instituciones o la sociedad no estén prestando el debido respeto a lo que hay un pensador que llama la sociedad decente. Es aquella sociedad cuyas instituciones respetan a la dignidad del ciudadano.
Y por otra parte, respondería un poco lo que el presidente ha dicho antes también, y es que si nos escandalizamos del uso, por ejemplo, de las redes, de lo que habría mucho que hablar, si nos escandalizamos es porque el ideal de la ejemplaridad está vivo en nuestra conciencia. Él mismo lo decía. Si somos una sociedad narcotizada que no nos escandalizamos, es que se ha evaporado el ideal de la ejemplaridad. El escándalo, lo que produce escándalo es malo, el escandalizarse, sin embargo, es bueno, porque es como la fiebre que produce el cuerpo cuando tiene que expulsar un virus que es enemigo. Entonces, a mí, o sea, has mencionado las redes, ¿no? Me parece, ¿no? Yo sé que primero, yo no tengo, hoy lo decía en algún sitio, no tengo el placer, ni siquiera el placer culpable de criticar a los políticos, no me produce placer. A la gente le produce placer criticar a los políticos porque canaliza un resentimiento, un malestar, un sentirse mal con ellos mismos. Tampoco experimento un gran placer criticando las redes, que por supuesto, como todo, pues aumenta el poder de la gente, y como hoy el estado actual de la cultura es una cierta vulgaridad, cuando se amplía el poder y la libertad de la gente, lo que redunda normalmente es más toneladas de vulgaridad. Pero se corregirá, como todo, se corregirá con el paso del tiempo. Y a cambio, me gusta a mí decir, el otro día, esta mañana me lo preguntaba en una entrevista y hacía el mismo comentario, qué hermosa es una sociedad que gracias a la tecnología todos los hombres y todas las mujeres del mundo conectados a Internet, por primera vez en la historia, tienen un perfil. Porque durante milenios y milenios solamente tenían perfil determinadas personas absolutamente privilegiadas. Tú te vas al siglo XVII y tú tendrías perfil, pues no sé, el Papa pintado por Velázquez. Pero hoy no hace falta ser ni Papa ni tener un Velázquez, sino que tú mismo te confeccionas un perfil y sales de la invisibilidad a la que estaba abocada la inmensa mayoría de la población. Como siempre, el aumento del poder, de la prerrogativa, de la libertad, puede usarse para bien y para mal, y todo el mundo sabe, ¿no?, que un cuchillo puede servir para cortar el pan y repartirlo con los pobres, o también para clavarlo en la espalda del mismo pobre. Es decir, la tecnología puede tener muchas orientaciones, pero usada para bien, y a mí me parece que el progreso colectivo, no solamente en lo material, a mí me gusta mucho decirlo, sino sobre todo en lo moral de la civilización occidental, es extraordinario. Y mi pronóstico es que seguramente continuará en el futuro. O sea, a mí no me para las imperfecciones de nuestro mundo. Yo sé que nuestro mundo es imperfecto. Yo sospecho que si uno tiene un exceso de idealismo, pues entonces se frustra. Si tú sabes que la realidad es imperfecta, pues a mí no me escandaliza que me cuenten todo el rato historias sobre las imperfecciones. Y a veces también pongo el ejemplo de cuando vas al Museo del Prado y te acercas a las meninas y las ves a 3 centímetros, pues lo que ves son manchas. Y claro, nosotros cuando vivimos en el presente vemos las cosas a 3 centímetros, y entonces vemos por todas partes manchas. Cuando nos alejamos a lo mejor a 2 o 3 metros, de repente vemos una obra maestra. Y los logros que Occidente ha conseguido en los últimos siglos me parece muy superior a la obra maestra de Velázquez. Es un genio, una creación colectiva de progreso moral, donde además se aplica lo que para mí es la ley de la cultura, la sustitución de la ley del más fuerte por la ley del más débil. Y nunca, en ninguna época de la historia, se ha protegido tanto al débil como ahora. Tú hablas de las... y termino, porque sé que hay otra pregunta. Hablas de las redes sociales, que si estamos o no escandalizados. Y me gusta poner el ejemplo de los inmigrantes. A partir del 2009, 2010 hubo una gran crisis económica y se produjo grandes flujos de inmigrantes que huían de la guerra, huían de la muerte, huían del hambre y venían a Occidente,
Y esto produjo una opinión pública de gran indignación porque había gobiernos que unos integraban a los inmigrantes, otros no los integraban lo suficiente, otros expulsaban a los inmigrantes. Y yo digo, esa indignación estaba muy bien. Y yo me sumo a esa indignación si no se le trata al inmigrante con la dignidad, con el respeto a la dignidad de la que el exportador. Siempre y cuando, que esto es lo que nunca se dice y que creo que sin embargo es importantísimo, siempre y cuando nos demos cuenta de que el siglo XXI es el momento, en el primer lugar de la historia, en que al extranjero se le ha reconocido una dignidad equivalente al nacional. Y por tanto, es por primera vez en la historia en que nos hemos escandalizado de cómo se trata al extranjero, al inmigrante. Esto significa que se le ha atribuido una dignidad equivalente al nacional. Nos hemos escandalizado y hacemos bien en escandalizarnos, pero no olvidemos que ese escándalo ha sido un acto creador de primera magnitud. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Javier, por haber hecho tan sencillo cosas que son tan complicadas como las que has explicado, y gracias, por supuesto, Adela, porque siempre nos haces pensar en clave democrática y es súper importante. Mi pregunta, que está a mitad de camino entre el mercado, la ciudadanía, la democracia, es sobre un oficio en concreto, que es el de la judicatura. La judicatura como guardiana de la democracia en un momento donde la velocidad que van a traer los litigios en un futuro es una velocidad como conflictos, es inabarcable en mi cabeza en este momento, y esos conflictos vienen de muchos de ellos, gran parte de ellos, del mercado, entendido como un gran peso de la libertad sobre la igualdad. Estos litigios son inimaginables porque a través de la inteligencia artificial no podemos hoy todavía saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Y mi pregunta es, este oficio, como es el de los jueces, como guardianes de la democracia, veo que tienen ante ellos un gran reto porque como jueces son aplicadores de la ley. Y la ley, el legislador siempre va muy por detrás de lo que pasa en el mercado, enfocándolo ahora a esto, ¿no? Y esto supone que conflictos que además van a tener un carácter supranacional y global, donde un legislador supranacional ya es inimaginable la velocidad que puede tener para establecer el marco jurídico, la labor del juez, yo creo que en este momento, respetando la labor intrínseca de la función jurisdiccional, sí que tiene que virar de alguna manera hacia los derechos humanos, y encuadra con todo lo que estamos hablando, pero los derechos humanos a veces están por delimitar, como sabemos en los marcos internacionales, y otras veces se acaban de crear, como el derecho humano a la naturaleza. No existía hasta ahora. Los derechos humanos eran de las personas y se acaba de crear hace un año el derecho humano a una vida digna y saludable y sostenible en el marco de la naturaleza. Entonces, claro, yo que trabajo es mi materia prima, lo de los jueces, yo soy de universidad, no soy jueza, pero reflexiono sobre el tema, o sea, el reto que tiene la judicatura ante sí para preservar la democracia, preservar la separación de poderes en un marco donde los problemas van a ser globales, a una velocidad inimaginable, donde un legislador no puede estar a la altura, y el juez tiene que estar siempre en su sitio, porque si no se convierte en vengador casi, ¿no? Un justiciero. Me gustaría saber, es una pregunta compleja, pero a bocajarro un poco, cómo podrías percibir los retos que tenemos por delante y la judicatura lo que tiene por delante. Voy a decir solo una idea, porque has tocado un montón de ideas y mientras te oía se me producía un revuelo de impresiones en la cabeza. Mi pronóstico es, si me tengo que imaginar cómo va a ser dentro de 50 años la sociedad, yo diría que va a ser una sociedad donde gran parte de las funciones jurisdiccionales que hoy desarrollan los jueces va a ser sustituida por la mediación. Sí, porque en una sociedad adulta,
una sociedad, como antes decía, una sociedad ilustrada. Cuando se genera un conflicto, si no hay más remedio, pues acudes a un tercero que impone por autoridad su dictamen. Pero una sociedad que madura es una sociedad que aprende a gestionar el conflicto y lo resuelve por ellos mismos. ¿Cuántos matrimonios vemos que se divorcian y que confían la resolución y el reparto del dinero, de los hijos, de la vida, a un juez que por su propia naturaleza no es el indicado, mediante coacción, para resolver problemas que pertenecen a la esfera de lo personal? Y hoy día la mediación, y lo sé por razones consortes, o sea, aquí hablo de oídas como tantas cosas, pero he prestado mucho oído cuando he visto a mi mujer actuar sobre eso. Y representa un progreso en el grado de la civilización. Yo tengo un conflicto y desarrollo una educación personal que me ayuda a resolver de manera inteligente el conflicto, que según me cuentan, una de cuyas claves es pasar de las pasiones a los intereses. Cuando surge un conflicto, muchas veces estamos incendiados con una pasión, que lo que queremos es destruir al enemigo, y el mediador te dice que esa destrucción del individuo, del enemigo, puede ser muy pasional, pero redunda en intereses contrarios a los tuyos. Con lo cual, yo sí me puedo imaginar una sociedad todavía insuficientemente educada, pero dentro de 40 a 50 años más educada, en virtud de la cual han aprendido a que quizá con la ayuda de un especialista, conjuntamente trasladan las pasiones a los intereses y dicen, vamos a ver, tú tienes estos intereses y estos otros, y en el interés yo me entiendo, en las pasiones yo no me entiendo. Y para terminar, porque Adela sabe que el comandante Castro es un aficionado comparado conmigo y te podría tener un aló presidente durante 4 horas si me dejaran, ¿no? Pero me gusta también trasladar el prodigio civilizatorio insuperable que representó en su día el Estado de Derecho y los jueces. Durante milenios, el modo de resolver los conflictos en una sociedad era la venganza privada. Había algunas normas de derecho penal muy básico, y luego está la venganza privada. Y la violencia, con otros nombres, estaba muy exaltada. Y, por ejemplo, Max Weber habla de que el poder carismático, que es la fuente de ejemplaridad, el mayor poder carismático era la victoria militar. La victoria, la violencia, el triunfo. Y entonces el triunfo te producía carisma, ejemplaridad. Y eso era una de las 3 fuentes de legitimación más importantes del Estado. Si violaban a mi hija, nadie en el mundo me podía a mí negar el derecho a vengarme en la cabeza del que me la había violado, de sus padres, de sus hermanos, de su hacienda, de su casa. ¿Qué representa el Estado de Derecho? El Estado de Derecho representa que violan a mi hija y a continuación yo presento un papel en una ventanilla. Imaginad la dimensión de lo que ha ocurrido entre tanto, la inhibición de la violencia como consecuencia del progreso de la civilización. Entonces, hubo un momento en que pasamos de la resolución de los conflictos a través de la violencia privada a la resolución de los conflictos inhibiendo la violencia y presentando un papel en una ventanilla, normalmente de funcionarios mal pagados y cansados, que te dicen que algún día un funcionario distinto, un juez de instrucción, un magistrado, de acuerdo con una ley que tú no has hecho, de acuerdo con un procedimiento que normalmente es lento, harán justicia. Y la sociedad, en la inmensa mayoría de los casos, ha aceptado esa convicción que representa un aprendizaje moral colectivo de magnitudes imposibles de exagerar. Si hemos conseguido esto en los últimos 4 o 5 siglos, pues no me extrañaría que dentro de 50 años o 100 años consiguiéramos también que esa saturación que tienen los juzgados, en los que tienen que resolver muchas veces sobre asuntos que les trascienden, se haya generalizado una educación colectiva por la cual, en lugar de la heterotutela, que alguien te tutele,
apliquemos reglas de la autotutela y entre nosotros, pasando de las pasiones a los intereses, resolvamos de manera inteligente los conflictos. Hola. Bueno, muchas gracias, Javier. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que para mí ha representado leerlo a usted es ese respeto que pide para la vulgaridad. Y ese respeto es desafiante justamente porque al pensarlo, en mi caso, articulado la idea de dignidad, me resulta difícil pensar que aunque la dignidad sea universal o un universal antropológico, el gusto por la dignidad también tiene que ser el punto de partida para que se considere como un valor. Y los valores morales, uno gusta de ciertos valores y se disgusta de otros. Entonces, a mí me parece, para mí ha sido un reto muy grande hacer esa articulación entre cómo, aunque la dignidad sea ya un presupuesto, aunque la dignidad sea un presupuesto, aunque sea ese universal antropológico del que usted está hablando, cómo ese presupuesto se puede compatibilizar con la vulgaridad, cuando la vulgaridad también no solamente es un asunto estético, de gusto, sino también un asunto ético. No sé, creo que he entendido que cómo podemos pasar del reconocimiento teórico a un reconocimiento real de la dignidad. No, ¿cómo compatibiliza? ¿No se escucha bien? Es que no sé qué pasa, llega como… No se escucha bien. ¿Cómo compatibilizar la defensa de la vulgaridad, de la vulgaridad reformada? Claro, estoy hablando de usted, de su obra. Que no he hablado hoy, pero sí que en libros, ¿no? Claro, estoy hablando, y sobre todo estoy hablando de ejemplaridad pública, ¿cierto? Vale. O sea, su defensa de la vulgaridad es muy desafiante, es muy retadora. O sea, ¿cómo hago compatible la defensa de la dignidad que hoy he expuesto con la que usted dice, porque ahora voy a matizar, defensa de la vulgaridad que yo he expuesto en otros sitios? Claro, que además usted no solamente es un respeto por la vulgaridad, sino que luego usted habla de la vulgaridad reformada, porque la vulgaridad reformada es ya su parte prescriptiva a la hora de pensar la democracia y la ética ahora. Yo creo que, si no me equivoco, usted ya ha contestado la pregunta, ¿no? No, entonces yo no me entiendo a mí misma. No. Vamos a ver. Es verdad. Yo, en Ejemplaridad Pública, en mi libro de Ejemplaridad Pública de 2009, tengo un capítulo que se titula La vulgaridad, un respeto. La vulgaridad, un respeto. ¿Por qué? Porque hay argumento, ¿eh? La vulgaridad es la hija fea de dos padres hermosos. ¿Y en qué consiste la vulgaridad? Yo defino la vulgaridad como la espontaneidad no educada. Entonces, yo opino que la vulgaridad es una categoría exclusiva del siglo XX. Antes existían comportamientos vulgares, pero no existía la vulgaridad. ¿Y eso por qué? Porque la vulgaridad es el resultado de una unión de dos padres que nunca antes en la historia se habían juntado. Y esos padres son la igualdad y la libertad. Cuando se produce una conexión, una coyunda, una unión entre la igualdad y la libertad, el primer resultado es una hija fea, la vulgaridad. Pero yo pido un respeto para ella, porque cuando aceptamos, que creo que hay que aceptar, que el estado actual de la cultura en buena parte es un estado de vulgaridad, hay tres reacciones. La primera reacción es la que dice, qué horror, arrugas la nariz, sientes desprecio y dices, volvamos a aquella época anterior a la vulgaridad donde reinaba una aristocracia y, por supuesto, habría que ver en qué lugar te tocaba a ti en esa jerarquía. A lo mejor te imaginas siempre en esa especie de pico, pero resulta que no, que luego eras minero o estabas en el campo. Pero no solamente por eso.
una de las grandes hazañas del siglo XX ha sido la generalización de la igualdad, de la dignidad de los hombres y las mujeres por el hecho de serlo. Entonces, cuando sientes desprecio, lo que en realidad evocas es una cierta nostalgia de una época aristocrática, que los que son nostálgicos de esa época, normalmente ellos mismos se autocolocan en el vértice. La segunda posición entre la vulgaridad reinante, que a mí me parece igualmente peligrosa o más, es la de los que dicen, fijaos la vulgaridad que hay, una actitud displicente. ¿Cuánta vulgaridad? Y dicen, bueno, es que a lo mejor la vulgaridad es el precio que hay que pagar por ser libres. Entonces, a la primera postura yo le llamaba reacción y a la segunda le llamo resignación. No podemos vivir en una sociedad igualitaria con la menor aspiración a la excelencia, porque la vulgaridad es el precio de ser libres e iguales. Y luego está, que en uno de los ensayos de filosofía mundana yo me declaro hijo gozoso de mi tiempo, está mi propia postura, que no es ni reacción ni resignación, sino que es reforma. Pido un respeto para la vulgaridad porque es uno de los grandes avances, si no el más grande, la obra maestra de la civilización occidental, que es la igualdad y la libertad. Pero no como punto de llegada, sino como punto de salida. Y uno se adentra, percibe, desarrolla un sentido para la verdad, la justicia y la belleza que tiene la igualdad, y a continuación se aplica para trabajar sobre esa vulgaridad y reformarla hacia una ejemplaridad. Por tanto, yo creo que la vulgaridad le pide un respeto, entre otras cosas, porque tiene dignidad, esa dignidad igualitaria de la que he hablado antes. Pero eso no significa que esa dignidad, que sí que late en la vulgaridad, no nos lleve, pasando de una dignidad ontológica, lo que somos, a una dignidad pragmática. Lo que debemos hacer es que tenemos que tener un comportamiento acorde con la excelencia de la que somos portadores. Y, por tanto, tenemos que pasar de esa espontaneidad no educada a una espontaneidad urbanizada, civilizada y educada, que en mis libros llama ejemplaridad. El procedimiento marcado le toca. Muy bien, pues gracias, Adela. Vamos ya con el cierre de este encuentro. Molt honorable presidente de la Generalitat Valenciana, benvolgut Ximo, estimado Javier Gomá, conferenciante de esta sesión de clausura, directora de la Fundación, querida Adela, amigas y amigos. En primer lugar, mi agradecimiento al presidente y a la rectora, aunque su agenda no le ha permitido estar en todo el acto, por estar un año más en esta cita. También quiero agradecer especialmente a Javier Gomá su excelente conferencia de clausura del seminario 2022-2023. Creo que muchos de los que estamos aquí te hemos leído, pero no te habíamos escuchado, y mucho menos en vivo y en directo, y eso es un placer y un enriquecimiento, y vete tranquilo que la deuda la has pagado. Y también quiero agradecer a Adela, nuestra directora académica, su entrega incondicional a la Fundación EdNor. El seminario que clausuramos hoy tiene por título Valores humanistas para el siglo XXI, un reto también para las empresas. Hemos tenido la oportunidad, a lo largo de estos 9 meses, de dialogar y debatir sobre aspectos como los valores democráticos frente a los valores autocráticos, sobre el nuevo orden geoestratégico, sobre los valores en las culturas orientales. Hemos analizado conjuntamente con la Asociación Valenciana de Empresarios los valores empresariales en entornos globales.
Nos hemos preguntado con qué valores afrontamos el control de la inflación. También nos hemos preguntado una vez más si existe América Latina. Hemos preguntado a los empresarios en una jornada también con AVE, con la Asociación Valenciana de Empresarios, cuáles son los hábitos actuales de consumo. Hemos analizado la integración de los emigrantes como un juego de suma positiva y hoy hemos finalizado con la conferencia que acabamos de escuchar, Rentabilidad o Dignidad, en qué valores educar a profesionales y ciudadanos. Todos los talleres, excepto el de hoy, están a vuestra disposición en nuestra página web y son de libre acceso. Y el de hoy estará también en un par de días disponible. Quiero detenerme unos instantes en el valor de la dignidad. Como nos dice Adela, hoy lo ha dicho también Javier, todo ser humano, por el sencillo hecho de serlo, tiene derecho a su dignidad. Javier Gomá, en su libro titulado Dignidad, publicado en 2019, escribe, y cito textualmente, «Lo que aquí se enuncia no es un estado de cosas, sino una militancia a favor de la dignidad». En esta militancia está la Fundación Ednor. Este año hemos visto cómo se atacaba de forma espuria y aviesa, con fines exclusivamente partidistas y de oportunidad, la dignidad de los empresarios. No compartimos esa manera de hacer política ni de construir sociedad. En el corpus conceptual de la Fundación Ednor defendemos que la empresa ética es un bien público, cuya misión va mucho más allá de una cuenta de resultados. Entendemos la empresa y al empresario como actores sociales muy relevantes y con mucho poder y, por tanto, con mucha responsabilidad. Nuestra sociedad necesita buenas empresas y empresarios excelentes para construir una sociedad mejor. Solo desde la generación sostenible de riqueza, y ese es uno de los cometidos de las empresas, no el único, se puede hacer una sociedad más justa e igualitaria. La dependencia y el subsidio, a largo plazo, acaban trayendo indignidad. Resumo en una frase nuestro planteamiento al respecto y vuelvo a citar a Adela. Las buenas sociedades necesitan buenas empresas y las buenas empresas crean mejores sociedades. El seminario es, desde hace 32 años, la columna vertebral de la acción de Ednor. Sin embargo, no es la única. De los proyectos llevados a cabo en este curso, nosotros sabéis que empezamos en octubre y acabamos en junio, quiero citar por su relevancia, en primer lugar, la cuarta edición del Observatorio sobre el Clima Ético de la Empresa Valenciana. Desde la primera edición, que llevamos a cabo en el año 2000, constatamos que hay un progresivo avance de la conducta ética de las empresas de nuestra comunidad, de tal forma que la actitud ética sigue percolando en las empresas de la Comunidad Valenciana. En correspondencia, tomando como referencia el barómetro Edelman del 2021, por primera vez en los 20 años del estudio global, las empresas han resultado ser la institución que genera más confianza en los ciudadanos, por encima incluso de las ONGs. Es evidente que la sociedad percibe y reconoce el avance de la ética de las empresas. En segundo lugar, hemos desarrollado, mediante una experiencia piloto, los contenidos de un módulo transversal sobre ética de las empresas y ética de las profesiones que ya está incorporado en todas las titulaciones de FP Superior. Me ha alegrado mucho escuchar, Javier, que proponías las humanidades dentro de los oficios, porque has validado, sin conocer esta iniciativa nuestra, supongo, esta acción. En ambos proyectos, cuyo inicio ya os adelanté en la clausura del seminario anterior, hemos contado con la colaboración de la Generalitat Valenciana. Te agradezco públicamente, presidente, a ti y a tu equipo de la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible y al equipo de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional el trabajo conjuntamente llevado a cabo. En paralelo al desarrollo de la 32ª edición del seminario, nos hemos planteado
¿Cómo revitalizar el espíritu emprendedor? La fórmula para contestar esta pregunta ha sido un trabajo conjunto entre la Asociación Valenciana de Empresarios y la Fundación EDNOR, cuyas conclusiones han quedado plasmadas en el documento Avanzando hacia una sociedad más emprendedora, el papel de los empresarios. Subrayo una frase de Jesús Conil recogida en el prólogo de las conclusiones de este trabajo. Dice Jesús: ese espíritu emprendedor encarnado en una cultura es expresión de la libertad humana y de su creatividad para hacer posible una vida buena, con creciente calidad, porque los humanos queremos no solo sobrevivir, sino vivir bien, con creciente bienestar y mejorar progresivamente. Otra iniciativa, a propuesta del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, es el trabajo Una perspectiva ética de la economía sumergida. Este trabajo está prácticamente finalizado y lo haremos público cuando recuperemos un cierto sosiego social tras todos los procesos electorales. Todos estos trabajos no serían posibles sin la entrega de los patronos de la Fundación y los miembros de su comisión ejecutiva. A todos ellos mi agradecimiento. También quiero agradecer muy especialmente a Marta, Rosa, Isabel y Leire el esfuerzo que hacen para sacar el mayor partido a los recursos de que disponemos. Y mi agradecimiento más sentido a todos vosotros, que con vuestra presencia y participación en las actividades de EDNOR nos seguís animando y legitimando para construir una sociedad mejor. A todos vosotros, y hoy muy especialmente a ti, Presidente, gracias. Bueno, pues aquí concluimos esta parte y aquellos de vosotros que así lo tengáis previsto, pues nos acompañáis y nos tomamos algo en el Jardín Botánico. Muchas gracias.